Hola, buenas tardes. Reciban un gran saludo de parte de su amigo el Bagazo Blog. Órale, órale. Esta vez construir un cubo de naranja del Bagazo que no se han arrepentido. Y la llevo a Colorado. Vamos por la tierra. ¿Qué? ¿Estás loco? Buenos días tengan todos ustedes. Bienvenido a un video más del Bagazo Blog y bienvenidos a una emisión más del domingo de reflexión. Esta ocasión, como se lo prometí el domingo pasado, voy a leerles una historia relacionada con el Titanic. Y esta historia la escribí que se ve desarrollada aquí en Mazatlán. Pongan atención, pero antes suscríbanse y compartan los videos con sus familiares. Este título se llama El fantasma del Titanic. Y arranco diciendo así: esperando le sirvieran la cena en el restaurante La Fonda de Chalío, allá por la zona de playa llamada Olas Altas, donde la brisa del mar, y porque en ese momento reventaban las olas del mar en el muro del malecón Mazatleco, le acariciaban el rostro. Pedro, de origen canadiense, observaba cómo su lujoso yate, fondeado fuera del reventadero de las embravecidas olas, en el que horas antes había llegado acompañado de su esposa Charlotte, quienes eran acompañados por el matrimonio Catherine y Miguel, también canadienses. Se mecía al vaivén de las olas. Las luces que adornaban al yate eran admiradas desde el malecón por todo aquel paseante mazatleco o visitante. Ya después de la cena, las dos parejas continuaron bebiendo suave tequila preparada por el barman de la fonda, en donde cada año de invierno llegaban para pasarse 2 o 3 días con sus noches de diversión. Claro, al ritmo del grupo versátil Los Caluchis. Bailaban a su manera las canciones mexicanas, pero a diferencia de otras ocasiones, esa noche, cuando el calor de los tragos le dominaba un poco el cerebro a Catherine, empezó a coquetear con uno de los meseros del restaurante. Cuando Miguel se dio cuenta de lo que ocurría y tal vez saliéndole algo de mexicano, disimuladamente tratando de ocultar el celo, le pidió a su esposa no continuara. Sin embargo, un beso en la boca terminó por enfurecerlo. Let go, le gritó jalándola de un brazo. Inmediatamente después de pagar la cuenta, ambas parejas emprendieron el regreso al yate en una pequeña canoa. Ya en la lujosa embarcación, los reclamos subieron de tono. Pedro y Catherine, como buenos amigos, sin entender a Catherine y preocupados por lo ocurrido, trataron de conciliar el momento por el más difícil sin conseguirlo. Cuando esa situación ya era muy tensa entre los 4 canadienses, un estruendoso ruido de un enorme barco que se les acercaba los espantó. Mudos por el asombro e incrédulos, los 4 se abrazaban, implorando a Dios. Oh my God, oh my God, gritaban aterrados. Estaba ante sus ojos el barco más lujoso que jamás habían visto, nada más y nada menos que el Titanic, el barco transatlántico más grande del mundo en la época de 1912, el Titanic. Miles y miles de pasajeros, así como la tripulación, vestidos con su ropa de aquella época, lo saludaba alegre y cordialmente con pañuelos blancos y sombreros finos también de aquella época. Suban a bordo, suban a bordo, le gritaban con los altavoces del barco. El haber reconocido al afamado barco, el miedo a lo desconocido aún más los paralizó. Pero sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, al sentir que sus vidas estaban en peligro, trastabillándose entre sí, se refugiaron en la cabina del yate y agarrado del timón
Por la radio, a gritos desesperados, pedían auxilio, tratando de que la Guardia Costera o cualquier otra embarcación los auxiliara. My die, grita. Repetían pegados al micro, pero nadie les contestó el llamado ni nadie llegó a auxiliarles. Y es que su radio de gran frecuencia, sin que ellos se dieran cuenta, no emitió la señal de auxilio. A los pocos minutos, increíblemente, un almirante Titanic llegó hasta ellos, invitándolos por orden del capitán John Smith a abordar el barco. Come on here, Fort Brown, les pedía muy cordialmente. Un grito de horror dejaron escapar los 4 canadienses. No comprendían cómo era posible que el barco naufragado muchos años atrás y todos sus pasajeros, como la tripulación, estuvieran ante sus ojos y en aguas de Mazatlán, Sinaloa. Let's go, les insistían el almirante del Titanic. El capitán os espera a cubierta, inclinándose en forma de reverencia, pero señalando con la mano hacia el barco, en donde los pasajeros en cubierta le señalaban agitando las manos que subieran. En cuestión de segundos sintieron como si un remolino los trasladaba a la cubierta del barco. Pero al estar en ella, fueron ignorados por la tripulación y pasajeros, y parecía que nadie los veía. Tratando de estar en ella, tratando de huir de lo desconocido, llegaron a un salón en donde algunos pasajeros bailaban alcoholizados, gritando vivas a su país. Otros lloraban, tal vez recordando algún pasado o algún amor dejado muy lejos de ahí. En cubierta, otros más solo caminaban, y otros más, tomados de los barandales del barco, observaban las luces del malecón mazatleco. Después de unos minutos que para las 2 parejas de canadienses fueron horas, una pareja de jóvenes tomó de las manos, cordialmente los invitó a un lujoso salón en donde en el centro había una larguísima mesa con finos cubiertos. Mientras esperaban la cena, cientos de hombres y mujeres bebían champagne, ignorando la presencia de los canadienses, quienes atemorizados e incrédulos estaban a punto de la locura. Querían vivir una pesadilla al estar en el barco que había naufragado muchos años atrás y en donde murió muchísima gente. Tratando de ocultarse, caminando lentamente, llegaron a otro salón. Ese salón era más pequeño, en donde un reducido grupo de personas bailaban tomados por un pañuelo blanco. Inmediatamente los invitaron a unirse. Sin poder evitarlo, con pañuelos en mano, los cuatro bailaban junto a los demás un ritmo desconocido, pero a los pocos segundos se escuchó un estruendo, sacudiéndose levemente el enorme barco. Gritos de auxilio de niños y mujeres se escuchaban por todos lados. Un grito alertó aún más a los 4 turistas. El barco se hunde, el barco se hunde. Se les escuchaba a los desesperados pasajeros y tripulación. Trataron de desembarcar corriendo sin rumbo fijo, pero al chocar con uno de la tripulación que también huía, la sangre casi se les congela en las venas. Era solo un esqueleto de lo que fue un almirante del Titanic. Con gran esfuerzo, al ver que otros del barco se arrojaban a las aguas, también ellos se arrojaron, imaginando morirían. Pero inexplicablemente, en cuestiones de segundos, estaban en el yate. Desde ahí observaron cómo el Titanic se hundía lentamente, partido en 2 pedazos, llevándose nuevamente al fondo del mar a todo el recuerdo. Sin salir de su asombro, pero buscando una explicación a lo que acababan de vivir, en la pequeña canoa regresaron al malecón para después dirigirse de nuevo y lo más rápido que pudieron al restaurante en donde minutos antes Pedro y Catherine habían tenido un altercado cuando ella coqueteaba con uno de los meseros. Sintiendo cómo las rodillas les temblaban por el horror vivido, empezaron a preguntar
entre los comensales y empleados del restaurante se habían observado al enorme barco del Titanic y lo que ocurrió junto a su velero, pero nadie había visto lo que ellos vivieron en minutos. Lo cierto fue que el fantasma del Titanic, con todos sus pasajeros y tripulación que lo habían abordado en Inglaterra, en donde se zarpó el día 10 de abril de 1912, con la idea de llegar a Nueva York, cruzó por el mar de Mazatlán, Sinaloa, sin que los propios mazatlecos se dieran cuenta. Lástima. Solo 4 extranjeros vivieron esa excitante aventura. Fin. Pues bien, eso fue todo. Espero que les guste esta historia y espero que la compartan. Buenas tardes, buenos días, buenas noches por hoy. Eso es todo. Y gracias por acompañar a su amigo El Bragazo Blog y sus domingos de reflexión. Hasta el próximo video. Bye.